Señorías, bueno, yo creo que la propuesta que debatimos hoy aquí, la proposición de ley, es una propuesta bien intencionada y no tengo ningún reparo en tildarla de esa forma. Sí que creo que con la parte propositiva tan escueta se queda en buenista, porque al final plantear al Gobierno que se haga un estudio pues no parece una medida de largo alcance, que en cualquier caso lo que puede sembrar es una cierta duda entre la gente y decir, pero es que el Gobierno, que es quien recepta todos los datos, no tenía que conocer de antemano cuál es la solución o cuál es la situación, actual. Es decir, es necesario que se haga un estudio para que quien computa todos los datos y recopila todos los datos sabe cuántos bonos sociales térmicos y eléctricos están dando, sabe cuál está siendo el alcance. Necesita de un estudio cuando lo tendría que tener, ya no digo en tiempo real, pero sí al menos con una cierta periodicidad. Pero en cualquier caso, yo creo que sin aventurarme a lo que pueda decir ese estudio, no es difícil concluir que el estudio va a decir que sí, que las ayudas son insuficientes. Luego le explico por qué lo creo, no por una voluntad de zaherir al Gobierno, ni mucho menos. Sí que creo que, ya que hablamos de medidas que no resultan del todo útiles, tendríamos que poner encima de la mesa, siquiera como ejemplo, para ver por qué estamos teniendo dificultades para que las medidas que aquí se aprueban, que van en la buena dirección, luego no alcancen a toda la gente a la que tendrían que alcanzar, pues por ejemplo el de las calderas comunitarias y la TUR. ¿Qué está pasando para que una medida que se tomó para dar respuesta a un colectivo relativamente amplio de la ciudadanía esté siendo acogido o receptado por tan poca parte o por tan poco porcentaje de esa misma población que tanto lo necesitaba? ¿Qué puede estar fallando? ¿La comunicación, quizás? ¿Puede estar fallando la colaboración de las empresas comercializadoras? Probablemente por ahí tengamos alguna pista. Pero es evidente que hay que hacer algo porque el presente ya nos asfixia y el futuro no se presenta mucho mejor. Hay quien dice, y sabe bastante más de esto que muchos, probablemente de los que estamos aquí, que el gas no va a bajar hasta dentro de 2 o 3 años, como pronto. Es decir, que nada prevé una bajada repentina. En cualquier caso, usted ha dicho en la presentación de la proposición de ley que una vocación de su partido era la redistribución de la riqueza del país. Ya me parece bien, yo con eso estoy de acuerdo, pero yo creo que es mucho más efectivo para la redistribución de la riqueza aumentar los impuestos a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas. Yo creo que eso, digo más, aumentar más, 1.500 millones no, más, bastante más, porque bastante más es lo que han ganado. Yo creo que no hay que ser tímidos ahí. También creo que no hay que ser tímidos a la hora de plantear sanciones más severas para infracciones que sabemos que de manera reiterada han venido cometiendo, por coger un lapso temporal, siquiera en estos últimos 20 años, las grandes empresas eléctricas de este país, que han visto cómo les rentaba hacer una práctica ilegal o alegal porque la sanción era menor que lo que ganaban haciéndola. Por tanto, yo creo que hay indicadores. Y le decía antes que seguramente el estudio va a decir que no llega a todos los hogares por una cuestión de números. Es decir, si la encuesta del Instituto Nacional de Estadística del año 2000, que publicó en el 2021 y que hacía alusión a la encuesta de condiciones de vida del año 2020, ya decía que en el Estado español hay 13,1 millones de personas, que son el 27,8% de la población, en situación de pobreza o vulnerabilidad o en riesgo de exclusión. Si ese mismo estudio nos decía que 10.285.517 personas están en pobreza como efecto de la COVID, o que la pobreza o la exclusión azota al 54,3% de los hogares monoparentales o monomarentales, pues ya parece evidente que, viendo los números de personas a los que se han acogido a estos bonos sociales, hay muchísima gente que no está ahí, porque la propuesta habla de un 1,27, estoy hablando de memoria, 1.270.000 hogares que se han podido acoger a esto. Si hay 13.100.000 personas en situación de pobreza o exclusión y, por tanto, potenciales beneficiarios de ese bono social, salvo que sean casas colapsadas de gente en un país demográficamente cada vez más hundido, pues parece fácil concluir que es que hay mucha gente a la que esto no le está llegando. Termino ya con un repaso a las diferentes enmiendas que se le han planteado. A mí la enmienda que plantea el Partido Regionalista de Cantabria me parece bien. Creo que habla de la necesidad de dotar carácter de derecho básico a elementos como la calefacción, el agua, el acceso a la electricidad y demás, pero quizás olvida una cosa, que para que todo eso se pueda llevar a efecto hay que tener una vivienda, y que igual lo que habría que hacer es que el derecho a la vivienda también fuera un derecho básico fundamental, que es lo que no está reconocido en este ordenamiento jurídico. Con respecto a la otra propuesta de enmienda que se ha hecho, la de Vox, bueno, yo creo que es un poco más de lo mismo, pero sí hay 2 elementos que llaman la atención. Cuando habla de la derogación de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, pues hombre, uno ve la intención del proponente de convertirse en la némesis de Greta Thunberg. Está un poco en esa trayectoria hasta que lo consigue. Y luego ya está la otra, que es la de la nuclearización total del Estado español, o la renuclearización total del Estado español, que uno le lleva a concluir que aquí lo que hay es una mistura o un trasunto pues de
el señor Barnes como director de la nuclear o de Homer Simpson como operador de la misma. Todo un riesgo. Muchas gracias, señor Matute. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra la señora Sagastizábal Unceta Barrenechea.